Hola nuevamente, estamos en Mundo Talk de Mundo Mujer. Gracias por sintonizarnos y en esta ocasión tenemos una invitada súper especial. Ella es nuestra queridísima Paulina Rodríguez, quien es gerente general de Comunica Latam. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ciara, por este espacio. Para mí, y si soy honesta, para todo el equipo de Comunica Latam, el tema de la igualdad de género es apasionante, desafiante y sobre todo una prioridad. Así es, Paulina. En esta ocasión vamos a tratar el tema del reto de la mujer en tiempo de pandemia. Es un tema súper sensible, Paulina, que creo que tenemos que tener muy en cuenta y tomar en cuenta lo que nos afectan a nosotros como mujeres. Cuéntame un poquito en base a tu experiencia, ¿qué nos puedes contar sobre este reto que tenemos nosotros como mujeres? Para hablar de ese tema, a mí me gustaría contextualizar un poquito, ¿no? El reto que tenemos las mujeres, obviamente, es lograr el ejercicio de ese derecho fundamental de la igualdad. Y ahí pongo el derecho fundamental de la igualdad para empezar esta conversación, porque no es un regalo, no es una dádiva, es un derecho que tenemos y están desde todos los tratados internacionales hasta leyes nacionales y en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Luego, que entendemos que es un derecho fundamental, tenemos que entender que hay una brecha social que hay que cerrar y que todos los organismos que estudian el tema, como CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, World Economic Forum, están claros en que nos hacen falta como 100, 130 años y que ese tiempo incrementó en pandemia. ¿Por qué incrementa en pandemia? Porque hubo dos cosas fundamentales desde mi perspectiva. Número uno, las áreas laborales más afectadas fueron áreas donde son especialmente con un índice alto de empleabilidad femenina, como por ejemplo turismo, manufactura, comercio, empleados domésticos. ¿Y qué pasa? Al perder ese trabajo, por supuesto, incrementan los índices de pobreza. Y por otro lado, al abrir medidas de mitigación de contagio y cierre de escuelas, por supuesto, lo que ya era un problema, que era la desigualdad en el trabajo no remunerado del hogar, por supuesto crece mucho más. Y la realidad hoy es que las mujeres están trabajando 3 veces más en trabajos no remunerados, que son atención del hogar, atención de niños y atención de adultos mayores. Entonces eso hace que la situación sea mucho peor. Pero a mí no me gusta ver las cosas desde la perspectiva negativa, me gusta ver para adelante, cuál es la ruta de acción y cuáles son los retos. Así es. Si yo me voy a tu pregunta y busco el paraguas de los retos, para mí el paraguas de los retos es que como sociedad entendamos que este tema es importante y hay que atenderlo, y entendamos que tiene un valor fundamental para lograr el desarrollo inclusivo de todos, no de las mujeres, de todos. Y en ese contexto tienen que trabajar sector público y sector privado de manera articulada. Y ahí está el segundo reto. 1, tener conciencia, y 2, trabajo articulado. Entonces, en ese gran paraguas, pues por supuesto hay muchas cosas. Y te comento para después tú me compartas tu experiencia. Por un lado, está la sociedad, que genera de manera constante sesgos y estereotipos que hacen que las mujeres estemos como enfocadas en un tema laboral, enfocadas en unas actividades. Y ahí tenemos culpa todos, es decir, tenemos responsabilidad, porque a mí no me gusta hablar de culpa, pero tenemos responsabilidad todos. Y yo, por ejemplo, empiezo como mamá. Yo cuando mis hijas nacieron, les compré una escoba, un coche y una cocina. Y nació mi hijo varón y le compré un maletín, una pelota, y yo decidí ante ellos cuál era lo que uno debía hacer y lo que debía hacer otro. Entonces, si todos entendemos que los sesgos y estereotipos son el núcleo de esa desigualdad y que vienen de conceptos equivocados que hemos generado como sociedad y como familia, pues los podemos trabajar. Entonces, ¿cómo trabajar como sociedad, como familia y como empresa la eliminación de esos sesgos y estereotipos como primer paso para lograr el tema de la igualdad? Pero entonces empieza desde que tú eres un niño. Empieza desde que naces. Nadie se le ocurre vestir a una niña de un color o un varón del que no está socialmente aceptado, por ejemplo. O permitir que tu hijo pequeño haga ballet o que tu hija niña haga deportes extremos. Al final somos nosotros como familia y sociedad que reforzamos esos estereotipos, pero claro, hemos avanzado mucho, ya estamos poco a poco entendiendo que eso es equivocado, pero hay que trabajar en el desmontaje del sesgo para lograr entonces culturas inclusivas, comunicación no estereotipada, políticas laborales de captación, de ascenso, de acceso a capacitación no discriminatorias. Es mucho el trabajo que hay que hacer y por eso yo lo segmento como por pedazos, porque si no es como un elefante, no me lo puedo comer y nunca voy a lograr la igualdad. No, sí, tú tienes un rol, yo tengo otro. La empresa tiene un rol, el medio de comunicación tiene un rol, el gobierno tiene un rol.
y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Así es. Paulina, ¿de qué manera crees que las mujeres están resolviendo este reto tan importante que tienen? Mira, las mujeres somos, yo creo que naturalmente resilientes, y en la pandemia se demostró que tenemos un nivel altísimo de capacidad para emprender, tenemos un nivel altísimo de capacidad para innovar, tenemos un nivel altísimo de capacidad para articular y engranar diferentes equipos y diferentes funciones. Entonces, ¿qué es lo que las mujeres tienen que hacer? Seguir trabajando en su autoestima, en su autoconfianza, en su comunicación asertiva, en su manejo de emociones y lograr creerse que pueden. Nosotros en Comunica Latam somos firmantes de los principios de empoderamiento de la mujer y en base a ese compromiso desarrollamos, gracias a toda la experiencia que hemos acumulado en esta materia, un programa que tiene 4 módulos que trabaja estos temas con las personas y colaboradoras de rangos medios de las organizaciones. ¿Para qué? Para que ellas ayuden a romper esos techos de cristal que hoy limitan su crecimiento. Y por otro lado, trabajamos con las empresas en 5 temas que ellas tienen que asumir como responsabilidad para el cierre de brecha. 1, las empresas deben invertir en sensibilizar a todo su grupo de colaboradores en el cierre de brechas como pilar para el desarrollo del negocio, en la eliminación de sesgos y en la creación de una cultura inclusiva. Por otro lado, las empresas tienen que trabajar en garantizar una comunicación no estereotipada, tanto externa como interna, porque eso tiene mucho que ver con la cultura que se respira en la organización. Por otro lado, tienen que revisar sus procesos y políticas para garantizar que, por ejemplo, no pase lo que nos pasa a todas, que es que si tú decides que pones un límite entre tu vida personal y laboral, tú creces menos que un hombre que no lo pone. Entonces eso está mal, pero eso es culpa de la organización. Y también las mujeres tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que poner los límites y demostrar, insisto, trabajando nuestras creencias autolimitantes, en que esa situación no es así. Y por último, las empresas tienen que invertir en este tipo de cosas, como te estoy diciendo, que es ayudar a las mujeres a desarrollar competencias donde tengan la habilidad de tener una comunicación asertiva, de decir cuando vean algún tipo de condición o situación discriminatoria, ya va, un momentico, tengo algo que decir, no estoy de acuerdo, quiero acceder a ese puesto, quiero acceder a ese programa. Y muchas veces nosotras mismas no nos atrevemos, que ese es el problema. Paulina, ¿y cómo hacemos ahora en tiempo de pandemia cuando sabemos que las mujeres, no solamente las mujeres como hablábamos al inicio, no es cuestión de mujer o hombre, pero aquí estamos hablando exclusivamente de las mujeres, cómo enfrentan ese reto de ser profesional, de ser madre y de cuidar a la familia en un solo lugar, porque ya no estás yendo a una oficina, estás en tu casa? Bueno, me fascina tu pregunta porque nuestro enfoque siempre ha sido la complementariedad. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Con comunicación asertiva y con gerencia de expectativas. Tú tienes que ser capaz de decirle a tu pareja que los niños no son tuyos, son de los dos. Y tienes la necesidad de decirle a tu resto de tu familia que las personas a lo mejor mayores que están al frente de tu cuidado no son tu responsabilidad solamente, que las labores de la casa no son tu responsabilidad solamente. Tienes que llegar al trabajo y de verdad con respeto, porque no estoy hablando de que tenemos que asumir una posición irrespetuosa o brusca, ni muchísimo menos. Todo esto está en el marco de, por supuesto, el insertarse en procesos que la mayoría de las organizaciones los tienen, de mantener igualdad, solo que muchísimas veces nosotros no tenemos la competencia para acceder y hablar claro con tu jefe o con tu compañero cuando tú sientas que hay situaciones que no están siendo, digamos, estables, equilibradas o equitativas. Entonces hay mucha parte del rol de las mujeres en ese contexto y yo diría que si me llevo una palabra es el desmontaje de creencias autolimitantes. Muchas veces nosotros consideramos que no somos aptas para un cargo, o que mejor lo haría otro, o que sabes que eso me va a comprometer en tiempo, entonces mejor no me postulo. Allí es que hay que luchar y nosotros trabajamos para lograr ese cambio en las mujeres, esa comunicación asertiva para exigir esos derechos y al final esa creación, que es lo más importante de todo lo que estamos hablando, de la igualdad de oportunidades. Porque cuando yo hablo de igualdad de géneros, en realidad lo que quiero es igualdad de oportunidades y complementariedad. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, Paulina, por acompañarnos nuevamente en tu programa Mundo Talk de Mundo Mujer. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta una próxima.